Hola, buenos días chicos. Continuamos con nuestras clases virtuales. Primero vamos a repasar y corregir las actividades que teníais de la semana pasada y después pasamos a ver el siguiente apartado de esta semana. Las preguntas que os puse para la semana anterior, fijaros, son estas tres y aunque muchos lo habéis hecho correctamente, en algunos casos las respuestas no eran del todo correctas. Vamos a resolverlas. Primero, explica en qué se parece y en qué se diferencia un musgo de un helecho y ambas plantas de un pino. Bueno, los musgos y los helechos son plantas que no tienen semillas. Su semejanza es en que se reproducen por esporas. Y respecto a la diferencia entre estas dos plantas y entre un pino, es que los pinos se reproducen mediante semillas, mientras que los musgos y las hepáticas a través de las esporas. La otra pregunta era ¿qué tienen en común un abeto y un tulipán y en qué se diferencian? Bueno, los abetos son coníferas, son gimnospermas, mientras que los tulipanes son angiospermas. De manera que la similitud de las dos es que al ser plantas espermafitas se reproducen mediante semillas. Pero la principal diferencia consiste en que las angiospermas, los tulipanes, producen frutos, sus semillas están dentro de un fruto, mientras que las gimnospermas, los abetos, carecen de esos frutos. Bueno, pasamos entonces a las actividades y a las explicaciones de esta semana. Esta semana vamos a estudiar el apartado 2, que se titula Los órganos vegetales. Si os fijáis en el libro, podemos ver que dentro de los órganos vegetales, en los animales los órganos son el estómago, el intestino, el corazón, un riñón. Los vegetales también tienen órganos, no son como los nuestros, como los de los animales, pero sí tienen sus correspondientes órganos y básicamente son tres: la raíz, el tallo y las hojas. Raíz, tallo y hoja serían los tres principales órganos de los vegetales. En este apartado nos habla sobre sus funciones y las partes que tienen estos tres órganos de las plantas. En primer lugar, pasamos a la raíz y fijaros que sus tres principales funciones es la absorción de agua y sales minerales, sujetar a la planta para que no se caiga, para que no se tumbe cuando viene el viento, y acumular en muchos casos sustancias de reserva. Es decir, que dentro de las raíces, sobre todo hay algunas plantas, las zanahorias o la remolacha, que son raíces muy gruesas y realmente ahí conservan los nutrientes que necesita la planta. Las partes de la raíz tenéis aquí que, como veis, se van ramificando, de ahí la palabra raíz, y además en la parte final de las raíces aparecen de un tamaño muy pequeñito los pelos absorbentes, que es por donde entran el agua y las sales minerales. La parte final de la raíz, las raíces hay muchos tipos, pero lo normal es que tengan un eje de crecimiento principal, y en la parte final de la raíz aparece la cofia, que es una especie de capuchón que permite a la raíz crecer, ir abriéndose paso a través de la tierra. Bueno, respecto del tallo, el tallo también tiene tres funciones importantes. Fijaros que sirve de soporte para que las ramas y las hojas se puedan ir sujetando. Tener en cuenta que las plantas necesitan luz y una manera de obtener la luz es crecer hacia arriba, de manera que el tallo permite a la planta ir ascendiendo, ir extendiendo las hojas y por esa manera recuperar o conquistar el espacio que a su alrededor. Segunda función, transportar desde las raíces hasta las hojas las sustancias nutritivas y viceversa. Y en tercer lugar también muchas plantas tienen tallos gruesos que les permiten acumular sustancias de reserva. A veces incluso estos tallos pueden ser subterráneos, como por ejemplo una patata. Es decir, que las patatas realmente son tallos que crecen debajo de la tierra. Respecto a las partes del tallo, aquí tenéis en el dibujito cómo la planta va creciendo a tirones, de manera que entre un periodo de crecimiento
luego aparece una zona de ramificación y otro periodo de crecimiento. Estas zonas se llaman nudos, la zona donde se ramifica, y entre nudos los espacios que hay en el tallo entre una yema y la siguiente. Aquí, bueno, pues hay plantas que los nudos tienen 2, 3 o 4 hojas, o que entre nudo y nudo solamente hay una hoja, es decir, que hay muchas variedades de crecimiento de las plantas. La otra parte importante del tallo, fijaros que es la yema. La yema, estas yemas aparecen o bien en la parte final del tallo cuando hay un crecimiento, un eje claro de crecimiento hacia arriba, y también yemas axilares, yemas laterales que crecen en los laterales y que muchas veces dan lugar a ramas laterales de la planta. En tercer lugar y por último, esta semana repasaremos el tercer órgano, que son las hojas. Como veis, la hoja, su principal función es la de realizar la fotosíntesis. Para ello presenta una sustancia, que es la clorofila, que le ayuda a la planta a fabricar ese alimento. Esta clorofila es una sustancia de color verde y de ahí que el color predominante de las hojas y gran parte de la planta sea de color verde. La hoja podemos encontrar las siguientes partes. Fijaros, la hoja suele estar sujeta al tallo mediante un peciolo, este pequeño tallito, ¿de acuerdo? Muchas veces del tallo sale una vaina donde el peciolo se engancha y de ahí aparece el resto de la hoja. La parte superior de la hoja, la parte de arriba, sería, que suele ser un color verde más oscuro, es el haz, mientras que la parte de abajo, que suele tener un color más pálido, un más clarito, se llama embés. El limbo sería el borde de la hoja, y también observamos que en las hojas la parte final, muchas veces en punta, es lo que se denomina el ápice, y las hojas tienen una serie de nerviaciones, nervios, uno principal normalmente y otros laterales. Estos nervios son vasos conductores por donde la savia, tanto bruta que viene de las raíces como la savia elaborada que se genera en la propia hoja, desciende hacia el resto de la planta. Bueno, pues estas serían las explicaciones de esta semana. Hasta luego, chicos.